Amén, hermanos y hermanas, Dios los bendiga una vez más y bienvenido nuevamente a este nuevo estudio bíblico. Como siempre, agradecido con nuestro Señor por la gran oportunidad que nos da de poder reunirnos para llevar adelante estos estudios bíblicos. Estamos muy agradecidos con Él y siempre pidiéndole a Él su guía, y agradecido también con cada uno de ustedes que nos acompañan a través de las cámaras, recibiendo estos estudios. Gracias nuevamente por permitirnos llegar a sus hogares con la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos y que el Señor también. Así que hoy vamos a celebrar el estudio bíblico de miércoles 15 de septiembre del 2021. Y como siempre dije anteriormente, gracias a cada uno de ustedes que se reúnen a través de este medio para poder estudiar la palabra del Señor. Y gracias a nuestros hermanos que trabajan detrás de todo esto para que, bueno, podamos llevar adelante estos estudios bíblicos y que el Señor nos ayude a seguir perseverando en su palabra y poder, a través de estos estudios, poder fortalecernos y poder crecer un poquito más. Eso es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar, como lo hacemos siempre, leyendo un salmo. Vamos a leer hoy el salmo número 145. No lo vamos a leer todo, una parte, el cual dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Amén. Así que esta es la palabra del Señor, la Biblia, en la cual encontramos escritas, podemos decir, la voluntad del Señor, y a través de ella es como nosotros nos podemos instruir y podemos conocer un poquito más de Él. Así que, como siempre, los invitamos a tomarse un tiempito para poder leer la palabra del Señor cada día y poder meditar en ella, y de seguro que recibiremos algo nuevo, una revelación nueva que el Señor nos quiere dar. Así que vamos a, como siempre, a comenzar en oración. Vamos a orar para comenzar el estudio bíblico y dándole principalmente las gracias a nuestro Señor, que es quien hace posible esto, y pidiéndole que en esta tarde Él nos ayude a recibir la palabra, lo que Él tenga para nosotros, y que a través de esta palabra podamos ser edificados, puedan ser edificadas nuestras vidas. Así que vamos a orar primeramente. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te damos las gracias por tu maravilloso amor y tu misericordia, Padre. Gracias te damos, Padre, por lo grande y poderoso que tú eres. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y por darnos esta gran oportunidad de estar nuevamente reunidos aquí, Padre. Te agradecemos, Señor, por lo maravilloso y grande que tú eres, por tu poderío, Señor, y por todo lo que tú has hecho, Señor, desde la creación del mundo hasta el día de hoy, Padre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener este libro sagrado en el cual nos podemos instruir, Señor. Gracias te damos por eso, Señor. Te pedimos que en este día, Padre, tú nos ayudes, Señor, a marchar adelante, Padre, que en esta tarde, Señor, tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos compartir esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, y que podamos, Señor, a través de ella recibir algo nuevo, Padre. Te agradecemos, Señor, por todo. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, la vida de nuestros seres queridos, nuestra familia. Todo lo ponemos delante de ti, Padre, agradeciéndote, dándote las gracias también por el ministerio, Señor. Te damos las gracias por nuestros pastores, Señor, que tú los sigas usando y bendiciendo. Y gracias, Padre, te damos por este medio que tú has provisto, en el cual podemos compartir tu palabra, Señor. Gracias te damos y ponemos todo esto en tus manos, confiando y creyendo, Padre, que tú vas a obrar a nuestro favor, Padre. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Así que aquí estamos nuevamente para llevar este estudio bíblico, y como dije, agradeciéndole a nuestro Señor por la gran oportunidad que nos da, dándole gracias al ministerio. Y también quería aprovechar este tiempo para saludar a nuestro pastor que está cumpliendo
años, así que estamos muy agradecidos con el Señor que le ha dado un día más de vida. Vamos hoy a leer un poquito el libro de Job, vamos a leer algunos versículos y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 del 1 al 5, Job 1 al 5, para aquellos que tengan su Biblia y nos quieran acompañar, le damos un tiempito. Lo encontramos el libro antes de los Salmos. Sé que el libro de los Salmos, la mayoría sabemos dónde está, bueno, ahí anterior a ese encontramos el libro de Job. Y es un libro bastante conocido en el cual es nombrado quizás por lo que él vivió, por la forma en que, bueno, él sufrió, por la forma que él padeció, podemos decir, y lo que el Señor hizo a través de él, y principalmente que nosotros podamos ver el mensaje que encontramos en este libro, más allá de que Job pasó momentos muy difíciles. Vamos a encontrar muchas revelaciones, muchos mensajes de parte del Señor y muchas enseñanzas para nosotros. En una clase no podemos tomar totalmente el libro, pero vamos a hablar un poquito de las enseñanzas que el libro de Job nos deja para poder recordarlas, y nunca sabemos cuándo la vamos a necesitar, cuándo la vamos a tener que aplicar en nuestras vidas. Espero realmente que cada uno que no pasemos por lo que Job pasó, pero vamos a pasar por algunas cosas en las cuales este libro nos va a confortar y nos va a dar una enseñanza o un entendimiento, podemos decir, un poquito mejor. Vamos a leer entonces Job 1 al 5, el cual dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Entonces aquí la Biblia describe un poquito la personalidad de Job, podemos decir, cómo realmente Job era, quién era, y como vemos ahí, dice su palabra que era un hombre perfecto, recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Y también la Biblia relata que era un hombre muy rico, en el cual tenía muchas pertenencias, también tenía hijos, tenía 7 hijos y 3 hijas que le habían nacido, y tenía muchos siervos, así que como vemos, era una persona muy poderosa. Dice ahí que era de las personas que vivían en el oriente, era de las más grandes, aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces ahí podemos recibir un poquito del conocimiento de quién verdaderamente era Job. Job tenía un carácter ejemplar. Las Escrituras declaran que Job es un personaje ejemplar, un hombre sin tacha, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una familia grande, era rico y Dios le bendijo con abundancia de bienes materiales. Tenía también una muy buena reputación y era el más grande de los que vivían en el oriente. El mismo Dios usó estas sorprendentes palabras cuando habló acerca de Job. En el versículo número 8, capítulo 1, versículo 8, dice: Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces podemos ver que el mismo Dios usó esas palabras cuando habló con Satanás sobre quién era Job. Dice que Dios en su conversación con Satanás señaló específicamente a Job como alguien que llevaba una vida ejemplar. Las cualidades de Job son lo que Dios busca en los hombres: pureza y rectitud de carácter, uno que sabe lo que significa temer a Dios adecuadamente y que se aparta del mal. Así que aquí podemos ver un gran ejemplo de los cuales nosotros tendríamos que tomar para aplicar a nuestras vidas y ver
cómo era Job. Cuando leemos el libro de Job, vamos a ver que Job era una persona muy reconocida, la cual aconsejaba, a muchas personas lo escuchaban, ayudaba a muchas personas. Era una persona que era obediente a Dios, era recto, como dice su palabra. Entonces, podemos ver a través de eso que Job tenía una relación íntima con Dios. Después de un tiempo, Job entró a un periodo de su vida en la cual se hallaba en dificultades y sufrimientos intensos. Durante ese tiempo, él recordaba su relación con Dios antes de que le llegaran las pruebas sobre él. Entonces, el libro de Job trata principalmente sobre las pruebas que recibe Job y de la forma en que lo hace. Entonces, en ese tiempo, Job está recordando la relación que él tenía. Hoy vamos a leer varios versículos que no los vamos a poner en la pantalla, pero todos los tenemos en el mismo libro de Job, así que va a ser un poquito más fácil para aquellos que quieran acompañarnos y si no pueden tomar notas. Vamos a leer Job 29, 2 al 5, donde aclara esto que estaba compartiendo anteriormente, por el cual sabemos que Job tenía una gran relación con Dios. Dice Job 29, 2, 5, dice: ¿Quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, y cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Amén. Entonces, estas son palabras de Job, que estaba recordando en ese tiempo de sufrimiento la relación que él tenía anteriormente con Dios. Entonces, a partir de estos versículos, podemos ver cuán íntima era la relación que Job tenía con Dios. Él era consciente de su bondad hacia él y de su presencia también, y que su presencia también le acompañaba todo el tiempo. Él sabía que Dios le cuidaba y que velaba sus pasos. Job era fiel en su caminar con Dios y lo hacía a la luz de Dios. Job sentía entonces que se encontraba en los mejores días de su vida. Amén. Entonces, era esta entonces el tipo de situación en la que vivía Job antes de que las tribulaciones vinieran sobre él. Dios lo bendijo materialmente y era evidente que él cuidaba de su vida. Gozaba de una buena reputación entre los hombres debido a que la apariencia y la realidad iban en una misma dirección. Job podía reconocer fácilmente que gozaba del favor de Dios y otros también podían reconocerlo. Entonces, durante este tiempo en que Job tenía, podemos decir, una vida tranquila en la cual él era obediente a Dios y Dios lo había bendecido con tantas cosas como bienes materiales, riqueza, tenía hijos, tenía criados, tenía animales, tenía tierras. Entonces, él sabía y se daba cuenta de que Dios estaba con él, que Dios caminaba con él y que Dios era el que lo cuidaba y lo guiaba en todo tiempo. Entonces, vamos a ver ahora qué era lo que sucedió durante las pruebas. Consideremos ahora las pruebas que le sobrevinieron a Job. Durante las pruebas ya la situación se ve muy patética. De repente, sus posesiones, sus riquezas y sus hijos e hijas le fueron arrebatados. Fue reducido a pobreza y sufrimiento. Fue afligido severamente en el cuerpo y sufrió tanto mental como emocionalmente. Vamos a poder ver a través del libro qué es lo que sucedió, y es la pérdida de posesiones y de sus hijos. Las calamidades vinieron repentinamente sobre él, viniendo rápidamente una tras otra. Vamos a leer Job 1, 13 al 19, Job 1, 13 al 19, para ver qué fue lo que le sucedió a Job, para aquellos que no conozcan el libro, que no tengan conocimiento de qué se trata el libro. La mayoría tenemos conocimiento del libro, la mayoría lo hemos leído quizás en parte, no todo, porque muchas veces nos han aconsejado que lo leamos cuando estamos en dificultades, cuando hemos, por ejemplo, perdido bienes materiales, cuando hemos perdido un ser querido, cuando estamos enfermos. Son momentos en los que muchas veces nos han aconsejado que lo leamos, y por eso creo que la mayoría lo conocemos, pero quizás no todos conozcan verdaderamente la historia de Job. Entonces, Job 1, 3 al 19 dice así:
Un día aconteció que sus hijas y hijas comían y bebían, y vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero de, perdón, sí, 1:13. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, aquí vemos a través de la palabra de Dios lo que se sucedió a Job en ese tiempo. Los sabeos y los caldeos atacaron y se llevaron sus bueyes, sus asnas y sus camellos. Mataron sin piedad a sus siervos. El fuego de Dios, como dice ahí, una referencia probablemente al relámpago, golpeó y quemó las ovejas y sus sirvientes. Y eso no fue todo, hasta la casa de su hijo colapsó, enterrando en ella a todos los hijos e hijas de Job. Todo esto sucedió de manera muy dramática, en un abrir y cerrar de ojos. Sus posesiones, sus riquezas y sus hijos habían desaparecido podemos decir, en un abrir y cerrar de ojo. Entonces vemos cómo Job es afligido aquí en este momento a través de estas dificultades, podemos decir, de estas pruebas, de estas aflicciones que habían sobrevenido sobre él, y había perdido todas las posiciones, podemos decir, que tenía. Esto sucedió porque el Señor, Dios, le permitió a Satanás que lo afligiera de esa forma. Leemos en Job 1:6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, luego de que Jehová le permite a Satanás que haga esto sobre Job, es que suceden todas estas calamidades, podemos decir, que pasan en un momento, o sea, fue una tras de otra, como leímos ahí. Vino el primer siervo y le comentó lo que había pasado con sus bueyes y sus asnas. Luego viene el otro y dice que los pastores y las ovejas fueron quemados. Viene otro y dice que le han robado los camellos, y bueno, y luego vienen y le cuentan que han muerto todos sus hijos. Entonces, de un momento para otro, Job se encuentra sin nada. Este hombre, que era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal, y había sido bendecido grandemente por Dios, ahora se encontraba que no tenía nada. Y más allá de eso, también él padeció aflicciones en el cuerpo, podemos decir. Si leemos Job 2:7 al 8, vemos cómo Job comenzó a padecer otras situaciones más allá de lo que había sucedido primeramente. Luego es afligido en su cuerpo con una enfermedad. Pero vamos a leer desde el número 2:1 para que tengan pleno conocimiento de lo que está sucediendo. Aconteció que de otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella.
Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces vemos aquí cómo Job es atacado, podemos decir, de la peor forma, no solo perdiendo todo lo que poseía, sus propios hijos, sus haciendas, sus ganados, todo, sino que ahora había sido atacado por una enfermedad. Entonces, ahí podemos imaginarnos cuán difícil situación debió haber sido esta para Job. Desde la planta del pie hasta la coronilla estaba lleno de llagas ulcerosas. Se sentaba entre cenizas, se rascaba sus heridas y sufría un gran dolor. Vemos aquí una imagen muy patética del sufrimiento personal de Job. En Job 7, 4 y 5, Job 7, 4 y 5, nos relata lo que estaba sucediendo ahí. Dice Job: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Aislado estaba por la sociedad, y aquellos que le amaban le dieron la espalda, como vemos ahí. Entonces, se añadía a su dolor la forma en que lo trataron sus parientes, sus amigos, sus sirvientes. Eso fue algo quizás que en ese momento no le ayudó, cuando sabemos que nuestras amistades, nuestros seres queridos, nuestros hermanos, podemos decir, están puestos por Dios con un propósito de que puedan ayudarnos. Y en este caso vemos como a Job en nada le ayudaron, sino que más bien lo despreciaron. Job, aparte de sufrir dolor por la enfermedad, aparte de sufrir dolor por la pérdida, por todo lo que había perdido, él ahora estaba sufriendo porque las personas, aquellas que tenían que ayudarle, no lo estaban ayudándolo. Job 19:13, Job 19:13 dice así, al 16: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió, de mi propia boca le suplicaba. Entonces, cuando ya Job no parecía estar bendecido por Dios, sino que más bien parecía estar bajo su juicio, sus familiares dejaron de interesarse por él de la manera en que lo hacían antes. Sus amigos íntimos lo habían olvidado, a pesar de todo lo bueno que había hecho por ellos en el pasado. Al ver su estado físico, su esposa y sus hermanos le aborrecían, y hasta los niños y sus allegados le dieron la espalda, tal como lo leemos en Job 19:17, ahí un poquito más adelante. Job 17:19 dice: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Y aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Entonces vemos como aquí, en vez de traer consuelo, las mismas personas que amaba las mismas personas que él amaba estaban en su contra y añadían a su dolor, haciendo que la situación se le tornara más difícil de soportar. Parecía que no había nadie que le diera verdadero aliento en este tiempo de gran tribulación y necesidad. Amén. Entonces esto es otro punto que nosotros podemos tomar en cuenta, podemos ver y apreciar aquí, cómo Job, más allá de todo lo que sufrió, fue despreciado por aquellas personas que tendrían que haberle ayudado. Y eso no es nada extraño, porque muchas veces sucede en la propia iglesia, sucede con nuestras amistades o con personas en las cuales nosotros confiamos que son nuestros amigos, y cuando realmente lo necesitamos es cuando menos están. Entonces
nosotros estamos puestos por Dios para ayudar a nuestros hermanos, a nuestros amigos cuando ellos están pasando por situaciones difíciles. Como vemos aquí, la situación en la cual se encontraba Job no era por algo que él hubiese hecho mal ni que se hubiese apartado de Dios, sino que era por algo que había sucedido, que Dios le había permitido a Satanás que lo tratara de esta forma. Pero muchas veces vemos en nuestra iglesia hermanos que están padeciendo, hermanos que están sufriendo, que se han alejado, que están apartados por ciertas situaciones y muchas veces no hacemos lo que la Biblia nos aconseja hacer, sino que muchas veces murmuramos, hablamos de ellos sin darnos cuenta que estamos puestos por Dios para hacer ayuda de ellos y no para hacerlos caer, sino que estamos para levantarlos. Entonces esto es lo que también el libro nos enseña y nos muestra cómo Job sufrió por esta situación que le tocó pasar. También él tuvo falta de apoyo hasta de parte de su propia esposa. Ni siquiera su misma esposa le entendía ni le apoyaba. Hubiese marcado una gran diferencia en Job si su esposa hubiese permanecido a su lado y le hubiese animado a que permaneciera fiel a Dios. En cambio, leemos en Job 2:9 que su esposa hizo todo lo contrario. Dice Job 2:9, dice así, Job 2:9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Entonces, como vemos aquí, estas son palabras de la propia esposa de Job, en que estaba puesta por Dios para hacer una ayuda, como dice la Biblia, una ayuda idónea, y en este momento ella no estaba cumpliendo con su rol, y eso es lo que también nosotros debemos de ver, aquellos que tenemos esposas o aquellas que tienen esposo, de que estamos puestos para ayuda y no para destruir, sino que cuando nuestras esposas se encuentran en momentos difíciles es nuestro deber apoyarlos y no hacer lo que hizo la esposa de Job en ese momento. Entonces, a través de todo esto, Job pensó que Dios estaba en su contra y que le afligía. Pero lo que quizás resultaba más difícil para Job, un hombre recto y temeroso de Dios, era su propia percepción de que Dios estaba en contra suya, y le parecía que no podía llegar a él ni sentir su comunión y su gracia sobre su vida. Conocer la presencia de Dios, su favor y su gracia, es vital para que una persona pueda atravesar situaciones como esta. Amén. Entonces, todas estas situaciones hicieron dudar a Job de que realmente Dios lo podía ayudar. O sea, él pensaba que el mismo Dios estaba en su contra, que era el mismo Dios quien se había apartado, quien lo había abandonado por todo lo que le estaba sucediendo. Job pensaba que las calamidades que le habían sobrevenido eran flechas de parte del Todopoderoso y que Dios estaba en su contra. Ese es el pensamiento que le vino a Job en ese momento cuando estaba sufriendo por todas estas calamidades. Dice Job 6:4. Job 6:4 dice así, porque las saetas del Todopoderoso están en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. Entonces, Job también pensaba que era blanco de Dios. Job 7:20 dice, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Amén. También Job pensaba que Dios le perseguía. Job 30:21 dice así, Job 30:21. Dice, te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Amén. Estas son palabras que Job pronunció en ese tiempo en el cual estaba en aflicción, en el cual él, a través de toda esta situación en la cual estaba viviendo, muchas veces llegó a pensar que el mismo Dios era quien estaba en contra de él, que Dios era el que lo perseguía. Pero hay algo bien importante en lo cual podemos ver y podemos entender a través del libro que Job nunca maldeció a Dios, sino que
él maldijo su propio día en el cual nació. Eso sí lo podemos ver, lo podemos encontrar en el libro, pero nunca vamos a encontrar que Job haya maldecido a Dios. Entonces eso es lo que Dios apreciaba, que a pesar de todo el sufrimiento que Job tuvo, él se mantuvo siempre fiel, más allá de que aquí vemos que él estaba quizás pensando que era Dios quien lo estaba afligiendo porque estaba en contra de él o porque lo perseguía de una forma u otra. En su opinión, Job no creía que su sufrimiento era a causa de su pecado. Sin embargo, veía que no encontraba salida. Todos los que le rodeaban estaban en su contra, lo habían malinterpretado todo y le habían condenado. Él también sentía que Dios estaba en su contra, sin embargo, no podía aclarar las cosas con Dios. Su clamor a él encontraba un rotundo silencio, lo cual lo dejaba en un estado completamente inútil. Amén. Job 30:20 dice, Job 30:20, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Job quería saber por qué Dios le afligía de aquella manera. De acuerdo con lo que él sabía, no podía ser que Dios lo estuviese juzgando por sus pecados. Job estaba perplejo, quería razonar y conversar con Dios de lo que estaba sucediendo. Pero como vemos ahí a través de su palabra, sabemos que no encontraba la forma de comunicarse con Dios. Dice Job 23, 3 y 4, Job 23, 3 y 4, dice así, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Amén. Entonces, como vemos ahí, Job quería hablar con Dios, quería encontrar a Dios para exponer su causa, pero él no podía encontrar a Dios. Dice Job 23, 8, dice, Job 23, 8. He aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Entonces, podemos pensar o podemos darnos cuenta que en aquel tiempo Job y sus amigos no entendían la existencia ni la obra de Satanás y creían que la desgracia de Job venía de parte de Dios. Ciertamente, estar en una situación como la que Job estaba enfrentando puede resultar muy frustrante, desalentador y difícil. ¿A quién podía acudir en su momento de necesidad? Él no entendía el sentido de lo que estaba atravesando, pero aún también tenía malinterpretado algo tan crucial, al pensar que Dios estaba en contra suya, lo cual sabemos que no era cierto. El asunto al cual debemos prestar más atención es este: no solamente van a ser los demás los que no puedan entender lo que estemos pasando, sino que quizás nosotros mismos tampoco podamos entender con certeza o inclusive pudiéramos malinterpretar lo que nos sucede. Amén. Entonces nosotros cuando leemos este libro tenemos que ver que en ese tiempo Job y sus amigos no sabían por qué estaba sucediendo esto, no sabía por qué él había sido atacado de esa forma, no sabían por qué él había perdido todos sus bienes, sus familias, su ganado, su hacienda, no entendían, no sabían por qué le había venido esa enfermedad sobre él y estaba siendo perseguido de esta forma. Ellos no conocían el trabajo, podemos decir, o la obra del Satanás. Y hoy en día nosotros podemos decir, ese privilegio de conocer este libro, de conocer esta historia y saber cómo el enemigo puede llegar a hacer daños en nuestras vidas. Y muchas veces nos vamos a encontrar no en estas situaciones, porque no creo que alguien pueda llegar a pasar todo lo que pasó Job de un momento para otro, pero sí nos vamos a encontrar en situaciones en las cuales vamos a estar en enfermedad y no vamos a saber por qué, vamos a perder nuestros bienes materiales o lo que tengamos y no vamos a saber por qué. Muchas veces vamos a perder seres queridos y no vamos a encontrar una explicación. Pero hoy tenemos la gran ventaja que nosotros tenemos en este tiempo al Espíritu Santo, que es quien nos ayuda, nos dirige, quien nos habla, y tenemos la palabra del Señor, que en la cual tenemos el conocimiento de estas historias para poder tener una ayuda para nosotros hoy en día.
Entonces, vemos nuestra valoración de tales situaciones. Si alguien nos preguntara cómo le va a una persona que esté pasando tiempos como estos, creo que la mayoría de nosotros diríamos sin pensar muy mal. Si le hicieran la misma pregunta a la persona que está atravesando por dichas tribulaciones, su respuesta lo más probable sería la misma. Pero ¿es correcta esta manera de pensar? ¿Por qué decimos muy mal? ¿Cuál es nuestra perspectiva? ¿Por qué tendemos a responder así cuando nos encontramos en este tipo de situaciones? Amén. Esta es algo que muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta, más allá de que tenemos el conocimiento del Señor, más allá de que sabemos que vamos a pasar por situaciones difíciles, adversas. Llega el momento de la prueba y lo primero que hacemos es nos sentimos desganados, nos sentimos mal, nos sentimos frustrados, sin recordar o no sé, sin pensar en que cada cosa que Dios pone en nuestras vidas, hoy en día sabemos que es para nuestro bien. Más allá de que en ese momento no podamos entenderlo, más allá de que en ese momento nos cueste atravesar esa situación, nos cueste marchar adelante, nos cueste seguir confiando en Dios como lo hacíamos anteriormente. Hoy en día tenemos la palabra de Dios y sabemos que cada situación que Dios nos ponga va a ser para nuestro bien y no va a ser para nuestros mal, aunque muchas veces, como dije anteriormente, pierdamos bienes materiales, pierdamos un ser querido, estemos enfermos, pasemos por dificultades. Hoy en día sabemos que es para nuestro bien. Entonces, vamos a considerar un ratito lo que sucedió después de las pruebas, pues el pasaje en Job 42, 7, 8 nos muestra, que después de las tribulaciones Job fue elogiado y reivindicado por el mismo Señor. Job 42, 7, Job 42, 7, dice así. Job 42, 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Entonces, como vemos aquí, después de que pasaron estas pruebas, esta situación en la cual Dios permitió que Satanás tratara de esta manera a Job, quitándole lo que tenía y todo. Vemos cómo Job fue bendecido, más allá de que acá fue reivindicado delante de sus amigos, aquellos que vinieron en un momento para ayudarlo, para acompañarlo, y resultaron más un estorbo, podemos decir, para él, porque no hablaron lo correcto, nunca ayudaron a Job, sino que trataron siempre de desanimarlo de una forma u otra con sus palabras, y fue triste. Pero aquí vemos cómo Dios lo pone sobre ellos, podemos decir. Así que podemos hacer 2 observaciones a partir de estos versículos. Primeramente, los 3 amigos de Job estaban errados, y en segundo lugar, Dios en verdad apreciaba a Job. Por lo general, Dios está complacido con él, aunque como veremos luego, Job no dejó de tener sus faltas. Dios dijo que los amigos de Job no habían hablado lo recto acerca de él, como lo había hecho Job. Además, Dios le dijo que fueran a donde estaba Job, que ofrecieran holocausto para sí mismo, y que Job orara por ellos. Amén. Entonces, después también vemos cómo Dios restauró la fortuna de Job y bendijo sus postreros días más que los primeros. Sus posesiones materiales se incrementaron el doble. Job 42, 10 al 12. Tuvo otros 7 hijos y 3 hijas y vivió muchos años. Job 42, 16, 17. Así que vemos que Dios elogió a Job y lo reivindicó, además de lo que lo apreciaba. Entonces, si vemos el contexto después de las pruebas, podemos decir o podemos tener otro entendimiento de por qué Dios permitió que Job pasara por todo esto,
y cuál fue podemos decir, lo bueno que Dios, que Job recibió. A través de todo este tiempo que Job pasó sufriendo, en el cual tuvo pérdidas y todo, él sufrió mucho, pero como vemos ahí, Dios restauró toda la fortuna que Job tenía, lo bendijo con días de vida, sus posesiones materiales dice que se incrementaron el doble, tuvo hijos y hijas y vivió muchos años. Así que vemos cómo esta prueba lo que hizo fue reivindicar la relación que Job tenía con Dios y no fue para su mal, más allá de que sufrió, de que tuvo pérdidas, podemos dar cuenta que fue para su bien. Entonces, después de las pruebas, la imagen de la vida de Job es más evidente. Si le preguntáramos a alguien cómo le va a una persona en una situación como esa, la respuesta más probable sería bien. Si a la persona misma se le hiciese la pregunta, su respuesta no sería distinta, sería también bien. Entonces, aquí suceden muchas cosas y son lo que nosotros tenemos que apreciar aquí y a poder ver. Cuando la apariencia y la realidad concuerdan, podemos ver que antes y después de las pruebas era fácil para los demás reconocer que Job estaba bendecido y que gozaba de la provisión de Dios, que el favor de Dios estaba sobre su vida y que le iba bien, porque la apariencia y la realidad eran similares. Resulta fácil a los demás reconocer esa realidad. Cuando la apariencia y la realidad no concuerdan, sin embargo, durante las pruebas, la apariencia y la realidad no se parecían en nada. Era difícil para otros entender qué estaba sucediendo y cómo le estaba yendo a Job. La gente que lo rodeaba juzgaba con seguridad de que no le estaba yendo bien. Pensaban que Job no gozaba del favor de Dios y que estaba siendo castigado por sus pecados. Hasta el mismo Job malinterpretaba la situación al pensar que Dios estaba en contra de él. Amén. El asunto que aquí debemos tener en cuenta es que cuando las circunstancias externas son desfavorables para una persona, existe la tendencia de pensar que esa persona no está bien. Entonces, muchas veces dejamos que las apariencias externas nosotros opinamos a través de las apariencias externas, es lo que quería decir, opinando sobre lo que vemos, sobre lo natural, pero nosotros sabemos y debemos de entender que Dios trabaja de una forma diferente. Dios siempre está trabajando en lo espiritual y muchas veces, aunque lo natural no concuerde con lo espiritual o lo natural que veamos parezca que está haciendo algo mal, algo negativo, nos podemos dar cuenta si debemos de saber que en lo espiritual todo sucede para nuestro bien. Entonces ahí es cuando nosotros podemos apreciar de que aunque una persona esté pasando por una prueba, por una dificultad, sabemos o podemos ver que su estado espiritual es bueno porque está luchando en esas pruebas, está soportando, no se ha dado por vencido y está perseverando a pesar de lo que esté pasando, sucediendo, sabiendo y creyendo que el Señor nos ha prometido que a los que lo amamos, todas las cosas nos suceden para bien, como dice su palabra, todas las cosas nos suceden para bien. Entonces, no hay nada que por malo que nos parezca pueda suceder para mal para nuestras vidas. Entonces, la realidad durante las pruebas. Pero ¿cuál era la realidad detrás de esta situación? Para responder esto, nos podemos hacer dos preguntas. En primer lugar, las calamidades y las pruebas vinieron sobre Job a causa de que Dios estaba enojado con él y no le agradaba su vida. En segundo lugar, ¿estaba Job mal espiritualmente y le estaba yendo muy mal durante las pruebas? Las pruebas vinieron sobre Job porque Dios no aprobaba su vida. Está claro que este no era el caso. En realidad, era lo opuesto a lo que sucedía. Las pruebas vinieron sobre Job a causa de su justicia y la valoración que Dios tenía acerca de él. Dios tenía tanta confianza en Job que permitió que Satanás lo pusiera a prueba. El pasaje de Job 1, 8 al 12 muestra claramente cómo sucedió todo y que fue Dios quien permitió que Job estuviera bajo esa tribulación. Amén.
Lo leímos anteriormente cuando comenzamos para poder explicar y que entendieran un poquito aquellos que no conocían la historia de Job, que realmente era lo que había sucedido. Pero en Job 1:8 al 12 muestra cómo fue que Dios le permitió a Satanás que lo afligiera. Entonces, podemos ver y entender que todo esto sucedió por la confianza que Dios tenía en Job, porque sabía que aunque Job perdiera todo, aunque perdiera sus bienes, sus hijos, sus haciendas y fuera enfermo, él no iba a renegar de Dios, o sea, él no iba a maldecir a Dios, sino que iba a pasar por momentos en los cuales iba a fallar, momentos en los cuales no iba a confiar en Dios, momentos en los cuales iba a dudar y pensar que Dios era quien lo estaba afligiendo, pero siempre, a pesar de todo, él se mantuvo fiel y lo vemos cuando leemos el libro completamente y vemos cómo Dios le restituye todo lo que tenía y aún el doble de lo que tenía. Entonces, vemos a partir de este pasaje que Satanás desafía la declaración que Dios había hecho acerca del carácter de Job al hacer la pregunta: ¿acaso teme Job a Dios de balde? En efecto, lo que estaba diciendo era que el temor de Dios por parte de Job y su aparente buena conducta no eran genuinos en verdad, que él actuaba de esa manera simplemente en respuesta a que Dios lo había bendecido materialmente, poniendo un cerco a su alrededor y protegiéndolo y bendiciéndolo y bendiciendo la obra de sus manos. Todo le iba bien a Job y sus circunstancias externas le eran favorables y placenteras. Entonces, Dios permite esto para mostrarle a Satanás que verdaderamente Job amaba a Dios y que no solo lo amaba porque Dios lo había bendecido con todo lo que tenía, sino que lo amaba porque había decidido ser una persona que iba a seguir a Dios, era una persona recta como dice su palabra, una persona de bien, y no era porque Dios lo tenía bendecido. Entonces, luego de eso, Satanás continuó diciendo maliciosamente que si Dios extendía su mano y tocaba todo lo que Job tenía, es decir, que si sus circunstancias y sus posesiones se vieran adversamente afectadas, Job seguramente maldeciría a Dios en su cara. En otras palabras, que el amor de Job hacia Dios y su temor por Él no eran de verdadera calidad. En medio de este desafío, Dios estuvo dispuesto a dejar que Satanás pusiera a prueba a Job, porque Él sabía que en la vida de Job había valor, había cualidades buenas y genuinas dentro de Él. Amén. Entonces, como vemos ahí, la primera prueba que Dios le permitió a Satanás que le hiciera pasar a Job tenía que ver con las posesiones de Job, pero Dios le puso un límite a Satanás en cuanto a lo que podía hacer. No podría tocar su cuerpo. Amén. Aunque le fueron quitadas sus posiciones y sus hijos, Job continuó respondiendo positivamente. Job siguió adorando al Señor. Satanás no estaba complacido con esta respuesta debido a que Job había sobrevivido la primera prueba y había quedado ileso. Satanás quería ir más allá y afligir a Job en su cuerpo. Satanás entonces dijo: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios tenía suficiente confianza en Job como para permitir a Satanás que afligiera su cuerpo, pero no le permitió que le quitara la vida. Dios dijo: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Amén. Entonces, algunos pueden preguntarse por qué Dios le permitió a Satanás que afligiera tan severamente a Job y lo hiciera sufrir tanto. Quizás la mayoría, cuando leemos este libro, nos hemos hecho esa pregunta: ¿por qué Dios permitió que Satanás afligiera a Job de esta manera? Entonces, es muy útil aquí reflexionar para que así podamos apreciar mejor la vida de Job y el sentido de lo que estaba él atravesando y darnos cuenta de que su dolor y su sufrimiento no fueron en vano. En todo esto hay un asunto que es de suma importancia, el cual es vital para el cumplimiento de los propósitos eternos de Dios. El asunto es este: ¿puede el hombre desarrollar cualidades profundas y genuinas en su interior y tener un amor profundo y genuino por Dios y la verdad, independientemente de cuáles sean las circunstancias externas? ¿Realmente amamos a Dios y la verdad y tratamos de vivir de acuerdo a ello todo el tiempo? ¿O solamente lo hacemos cuando nos conviene, cuando las circunstancias son fáciles
o a causa de las bendiciones de Dios que podamos disfrutar. ¿Puede el hombre desarrollar tales cualidades y mantenerlas incluso en medio de las circunstancias más adversas? No solamente eso, sino que también es importante que consideremos el grado al cual podemos desarrollar tales cualidades. ¿Cuál es el grado de calidad de vida, carácter y estatura moral que hemos alcanzado? Estos son asuntos importantes. Dios valora estas cualidades en un hombre y son muy importantes en su reino. Además, debemos percatarnos de que las dificultades que atravesó Job, aunque fueron muy severas y desafiantes, no tienen por qué tener efectos negativos sobre él en el área que realmente interesa, es decir, en la cualidad espiritual y moral de su ser. En cambio, le pudieron ayudar en su desarrollo personal y a medida que reflexionamos en ellos, podemos concluir con toda razón que Job salió de todas sus tribulaciones siendo un hombre más sabio y más maduro, tal como lo podemos ver o leer en este libro. Sin embargo, si simplemente miramos las dificultades desde la perspectiva del dolor, puede que digamos, esto es un cuadro horrible y que nos preguntemos, ¿por qué Dios le permitió a Satanás que afligiera a Job de esa manera? También puede que en ocasiones nos preguntemos, ¿por qué tenemos que pasar por pruebas y dificultades tan severas? Aprendamos de la historia de Job, de la cual deducimos que las dificultades y el sufrimiento que podamos atravesar no tienen por qué representarnos necesariamente efectos negativos en nosotros y todo lo que atravesamos no es en vano. De ahí seguramente podemos salir siendo mejores personas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver y tomar de este libro, más allá de que nadie estaría dispuesto, si nos preguntan quién está dispuesto a pasar por las cosas que pasó Job, no creo que nadie esté dispuesto a pasar por todo esto, a perder todos sus bienes materiales, todo lo que tenga, perder su familia, sus hijos, sus hijas, y pasar por esa enfermedad como pasó Job. Difícilmente pudieran estar dispuestos a pasar por esta situación. Pero cuando nosotros vemos y leemos el libro, y a través de ese libro podemos entender en la forma en que Dios actuó en su vida, cómo realmente termina el libro de Job explicando en la forma en que Job fue nuevamente bendecido por el Señor, en la cual el Señor le repuso todo lo que tenía y aún en doble. Entonces, vemos cómo nosotros muchas veces vamos a tener que pasar por ciertas situaciones en las cuales vamos a tener pérdidas materiales, pérdidas de seres queridos, vamos a estar enfermos, pero hoy en día nos damos cuenta y sabemos que cada situación en la cual el Señor nos ponga es para nuestro bien, para nuestro provecho. Seguramente a través de esas pruebas vamos a ser fortalecidos espiritualmente, nuestra fe va a crecer porque vamos a aprender a confiar en Dios sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Como comenté ahí anteriormente, es fácil seguir a Dios, es fácil reconocer a Dios como a nuestro centro cuando todo marcha bien, pero ¿qué pasa cuando estamos en dificultades o en pruebas? ¿Qué es lo que sucede con cada uno de nosotros cuando nos encontramos en esas situaciones adversas que nos hacen realmente pensar el por qué la estamos pasando? Muchas veces llegamos a dudar de Dios, llegar a dudar del poder de Dios y de distintas situaciones, pero realmente vemos aquí en el libro de Job, lo podemos tomar como un ejemplo para nuestras vidas, que aunque las situaciones externas que están sucediendo a nuestro alrededor parezcan adversas, dolorosas, tristes, difíciles de sobrellevar, sabemos que cada una de esas situaciones nos va a fortalecer espiritualmente, y ese es el principal propósito del Señor. Recordemos que nosotros no marchamos por vista, como dice su palabra, sino por fe, creyendo en las promesas que el Señor nos ha hecho. Son muchas de las promesas que aún no podemos ver, no podemos tocar, no podemos palpar, pero sabemos que están ahí, sabemos que es verdad, que existen y que el Señor las va a cumplir
Entonces eso es lo que nos mantiene fortalecido, y eso es lo que me imagino que mantuvo fortalecido a Job cuando él no tenía no encontraba ninguna explicación de lo que le estaba sucediendo, de por qué le estaba sucediendo, no tenía conocimiento de que todo esto, todo este mal había sobrevenido sobre él por causa de Satanás, por causa del enemigo, cosas que hoy nosotros las tenemos presentes y sabemos que bueno, que el enemigo está ahí siempre tratando de luchar con nosotros, tratando de desanimarnos, tratando de poner impedimentos en nuestra vida para que no podamos crecer y seguir adelante. Entonces, como decimos siempre, gracias le damos a Dios que tenemos este libro que hoy en día nos puede ayudar. En ese tiempo Job no tenía este libro para poder saber qué estaba sucediendo. Job no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos hoy nosotros. Entonces nosotros tenemos grandes ventajas. Pero qué bueno cuando podemos tomar este libro y rescatar lo positivo, podemos decir, rescatar que a través del sufrimiento, de las pruebas, Job fue fortalecido y fue bendecido por Dios y bueno, fue reconocido delante de las demás personas, aquellas que dudaban de él, aquellas que trataron de que Job maldiciera a Dios, que se apartara de él. Job fue reivindicado por Dios y fue exaltado, podemos decir en otras palabras. Así que estas son algunas de las enseñanzas que el libro de Job nos deja. Como dije anteriormente, es un libro muy extenso en el cual podemos encontrar muchas enseñanzas, pero queríamos hacer un repaso de lo que sucedió a Job y por qué le sucedió esto, y tenerlo como un gran ejemplo para nuestras vidas. Como dije anteriormente, a quien no le recomendaron leer el libro de Job cuando estaba pasando por una pérdida, por una dificultad, por una enfermedad, y poder en este libro recibir el consuelo que necesitamos. Así que, como vemos, así es la palabra del Señor. Él nos ha dejado este libro para que podamos reconfortarnos en él, para que podamos educarnos, para que podamos recibir enseñanza, y ese es el gran propósito de Dios. Así que esperamos, hermanos, que una vez más hayamos podido recibir algo nuevo. Como siempre, le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando ahí, y sabemos que el Señor tiene un propósito en cada uno de estos estudios en los cuales nos reunimos, aunque muchas veces quizás no veamos en el momento lo que el Señor tiene, no veamos en el momento lo que el Señor está haciendo. Les aseguro que el Señor está obrando en nuestras vidas, y tarde o temprano esto va a tener un provecho para nosotros. Muchas veces no va a ser para nosotros, sino para poder ayudar a otra persona, para poder consolar a otra persona que esté pasando por dificultades adversas. Amén. Así que, como siempre, gracias a cada uno de ustedes. Vamos a orar agradeciéndole al Señor por este tiempo y dándole las gracias porque es Él quien nos ha reunido aquí y tenía un propósito en nuestras vidas. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Te damos las gracias, bendito seas, Padre. Gracias, Señor, por tu amor incondicional, Padre, y por cada promesa que tú nos has hecho, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre, para que seas tú, Señor, siempre obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestras almas, tocándonos y transformándonos, Padre. Te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos des fortaleza, nos des vida, nos des la fuerza que necesitamos, Señor, que tú alimentes nuestra fe cada día, Señor, a través de las situaciones que tú pongas, Padre, que tú nos enseñes, Padre, a permanecer firmes, Señor, en tu palabra, a confiar, Señor, y no dudar de ti, Padre, que aunque las situaciones que estemos viviendo parezcan situaciones adversas, aunque esté todo dado vuelta, todo alrededor nuestro esté mal, no permitas, Padre, que desconfiemos de ti, Señor. Permítenos, Padre, poder recibir cada una de esas enseñanzas que tú nos has dejado escritas en este libro, en las cuales tú nos confirmas, Señor, que a los que te amamos todas las cosas nos suceden para bien, Padre. Aumentanos la fe, Señor, y permítenos estar fortalecidos y creyendo, Padre, y confiando en que nuestro Señor Jesucristo, nuestro intercesor, delante de ti, Padre, y que podemos acudir a Él en todo momento, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, pagando el precio de nuestros pecados y dándonos la oportunidad de ser llamados hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Padre, que hemos compartido en esta noche. Este libro, Señor, que tú nos has dejado escrito aquí para poder fortalecernos a través de él. Y gracias te damos, Padre, por esta historia de Job, la cual
nos va a servir para reconfortarnos en momentos de adversidades, en momentos de situaciones difíciles, momentos de pruebas, Padre. Gracias te damos por eso, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida y la vida de nuestros hermanos, nuestros seres queridos, Padre. Gracias te damos, Señor, por este lugar que tú has previsto para que podamos reunirnos, congregarnos, Señor. Gracias te damos por este estudio que tú has permitido que llevemos a cabo, Señor. Gracias, Padre, por cada hermano o hermana que nos estuvo acompañando de sus hogares, Padre. Los ponemos en tus manos, Señor, para que tú los bendigas y los llenes con tu Santo Espíritu, Señor. Cada situación, cada necesidad que ellos pongan, Padre, los ponemos delante de ti, porque sabemos, creemos y confiamos, Padre, que tú tienes el control de todo, Padre. En tus manos nos encomendamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, Padre, y danos la fortaleza necesaria, Señor. Te alabamos y te bendecimos en todo tiempo y en todo momento, Padre. Bendice este momento. Gracias te damos por todo, Señor. Amén y amén. Y amén, mis hermanos, como siempre, gracias a cada uno de ustedes que estuvieron ahí del otro lado acompañándonos. Gracias le damos a nuestros hermanos que trabajan detrás de esto para que todo sea posible. Gracias por cada uno de ellos, Señor, te pedimos que tú los bendigas. Gracias también te damos, Señor, por nuestros pastores y los ponemos en tus manos para que tú los ayudes y los fortalezcas. Y gracias le damos nuevamente porque tenemos un lugar donde nos podemos reunir todos los domingos, así que los invitamos para el próximo domingo. Aquellos que puedan estar aquí, son todos bienvenidos, estamos con las puertas abiertas a partir de las 5, así que gracias nuevamente a cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga, amén y amén.